Muy buenas tardes, mi nombre es Elus Pérez, soy residente de segundo año del posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra y el día de hoy les voy a hablar sobre pie equinovaro congénito. El pie equinovaro o pie sambo es un término que se usa para describir una deformidad compleja, congénita, con contracturas y mala alineación de los huesos y articulaciones del tobillo y del pie. También es llamado pie boot, club foot, talipes foot, clown foot o pie torto, todo dependiendo del país donde nos encontremos. Pero todos estos términos son empleados comúnmente para designar múltiples deformidades en los pies, que pueden estar afectados en cualquiera de sus posiciones. Típicamente vamos a encontrar equino, que es cuando el pie está en flexión plantar, varo, cuando el talón o retropié está inclinado hacia adentro dejando el apoyo sobre el borde lateral, y aducto cuando el antepié está rotado hacia la línea media del cuerpo. Esta combinación va a causar un efecto de supinación o inversión en la que la planta del pie está rotado hacia adentro y hacia arriba. Y adicionalmente también se encontrará un aumento del arco longitudinal interno que se traduce con un pie cabo. En cuanto a sus datos de epidemiología e incidencia, esta patología se está describiendo desde la época de Hipócrates y es una deformidad muy común. En las bibliografías revisadas hablan de que hay aproximadamente un caso por cada 1000 recién nacidos vivos, variando bastante de acuerdo con la raza y el sexo. Es más frecuente en el sexo masculino con una proporción de 2:1 y de acuerdo con la raza tenemos que se asocia a un factor hereditario, pues la incidencia por raza varía ampliamente, como pueden apreciar en la tabla. Los de menos incidencia son los orientales y los de mayor incidencia son los maoríes o poloneses, con 6.5 casos por cada recién nacido vivo. Además, es bilateral en el 50% de los casos y en caso de presentarse unilateral afecta principalmente el lado derecho. La mayoría de los casos del pie equinovaro son aislados, de naturaleza idiopática y no se asocian con otras anormalidades estructurales o genéticas. Sin embargo, se han propuesto muchas teorías de sus causas y se dividen en dos grandes grupos: las intrínsecas, como los trastornos genéticos, enfermedades neuromusculares y otros síndromes, y las extrínsecas, que hacen referencia a fuerzas externas que deforman el pie durante su desarrollo. Estas últimas entran dentro de la llamada teoría mecánica, que fue descrita por primera vez por Hipócrates. Él señalaba que el pie del feto asumía a fuerza la postura del equinovaro por fuerzas externas que hacían que durante el desarrollo esquelético rápido del feto los ligamentos y los músculos presentaban un acortamiento adaptativo y que los huesos del tarso lo que estaban haciendo era reaccionar a su entorno anatómico con esa alineación defectuosa de sus articulaciones. Dentro de las causas intrínsecas destacaban la teoría de la disfunción neuromuscular y el defecto primario en el plasma germinativo. Entre las de los defectos neuromusculares sugirieron lesión del nervio ciático popliteo, desarrollo defectuoso de los músculos estriados peroneos y acortamiento de las fibras musculares degeneradas durante el crecimiento. Muchos de estos se basaron en los estudios anatómicos e histológicos, donde concluyeron que la inervación anormal podía constituir el factor fundamental en el origen de esta enfermedad. Y la teoría del defecto primario en el plasma germinativo se basaba en que la deformidad ósea constante era el giro medial y plantar que hacía el cuello y la cabeza del astrágalo, por lo que proponían que la displasia primaria de este hueso era la causa de la deformidad y que podía inclusive desarrollarse desde el primer trimestre del embarazo. El conocimiento de la anatomía del pie y su biomecánica son útiles para identificar y tratar adecuadamente las deformidades del pie. Biomecánicamente, las anormalidades que vamos a encontrar en un pie sambo se van a producir debido a la alteración que presentan los huesos del tarso, los ligamentos, las articulaciones e inclusive la atrofia de los músculos. En la región del retropié vamos a encontrar desalineación de los huesos navicular, cuboides y calcáneo, que va a conllevar al desplazamiento medial y a una posición invertida con respecto al astrágalo. El retropié va a girar en posición firme, dando al calcáneo y al astrágalo la posición equina. Sobre todo en la cabeza y el cuello del astrágalo van a adquirir una flexión plantar severa y se van a desplazar medialmente, mientras que el calcáneo va a rotar medialmente por debajo de él.
En algunos casos, el cuello del astrágalo puede inclusive estar acortado o ausente, y en los casos de deformidad severa, el hueso navicular va a ser desplazado medialmente hacia la cabeza del astrágalo y se puede articular con esta. En el medio pie, las articulaciones metatarsianas van a estar deformadas y estrechadas y se van a acompañar de un aumento del lateral a medial de la flexión plantar. En la región del antepié vamos a encontrar abducción y supinación, lo que resulta con el aumento del arco longitudinal plantar que conocemos como cabo, y va a aparecer contractura de los tejidos blandos que se encuentran en el lado posterior y medial del tobillo, limitando el movimiento de la articulación subastragalina, lo cual va a conducir al acortamiento de los ligamentos medial y posterior del tarso, así como el desplazamiento medial del tibial posterior, del flexor halus longus y del flexor digitorum longus. El pie equinovaro ha sido clasificado de muchas formas. De acuerdo con sus causas y respuestas al tratamiento, se puede dividir en 4 grandes grupos: el postural, que se puede resolver estirando y enyesando; el idiopático, conocido como el verdadero, que lo vamos a clasificar por los grados de severidad que voy a explicar más adelante; el neurogénico, que es el que se asocia a afecciones neurológicas como la espina bífida; y el sindrómico, que es de tipo rígido y se asocia con otras anomalías. Las clasificaciones para medir la gravedad del pie equinovaro se van a basar en los hallazgos físicos, y dentro de estas van a destacar, o son más comúnmente empleadas, el score de Pirani y la escala de Di Meglio. Di Meglio y colaboradores introdujeron en 1995 una clasificación que divide esta deformidad del pie en 4 grados: el benigno, moderado, severo y muy severo. Se realiza evaluando el pie en 2 planos, sagital y horizontal. En el sagital vamos a evaluar el equino y el varo, mientras que en el plano horizontal vamos a evaluar la rotación y la abducción del antepié con respecto al retropié. Cada elemento de la escala comienza con un punto y puede tener hasta 4 puntos. En 1995 también se describió el sistema de puntuación de Pirani, el cual es utilizado para evaluar la gravedad y el progreso del tratamiento con el método Ponseti. Es un método bastante sencillo, se basa en la apariencia física mediante la evaluación de 3 signos clínicos en el retropié y 3 signos clínicos en el medio pie. En el retropié vamos a evaluar el pliegue cutáneo posterior, el vacío en el talón y la rigidez del equino. Y en el medio pie vamos a evaluar la curvatura lateral del pie, el pliegue cutáneo medial y la posición de la cabeza del astrágalo en el borde lateral. El puntaje de cada ítem puede ser 0 si es normal, 0.5 si es levemente anormal y 1 para aquellos con grave anormalidad. El diagnóstico del pie equinovaro congénito se realiza mediante los hallazgos clínicos del examen físico. Al momento del nacimiento se van a apreciar uno o ambos pies curvos hacia adentro, marcadamente invertidos en posición equina del tobillo y del pie. Tal como les comenté anteriormente, esta posición viene dada por flexión plantar del talón, la cual se mantiene por acortamiento del tendón de Aquiles que impide la dorsiflexión, así como también vamos a encontrar el componente en varo y la inversión del retropié. El astrágalo va a ser fácilmente identificable y palpable en el dorso del tobillo. El metatarso lo vamos a encontrar en aducto en relación con el retropié, y va a haber profundización del arco longitudinal interno, así como la deformidad en cabo. Si el pie sambo es postural, lo vamos a poder manipular y llevar a la postura normal fácilmente. Sin embargo, si es un pie equinovaro verdadero, va a ser muy difícil que de forma pasiva podamos enderezar hacia la posición neutra. También me parece importante mencionar que si es unilateral, el pie afectado se puede ver mucho más pequeño y con una musculatura menos desarrollada que el sano. Y si la presentación es bilateral, generalmente es simétrico, el grado de severidad es similar en ambos. En cuanto a las radiografías, los estudios radiológicos no son empleados para el diagnóstico. Como se mencionó antes, el diagnóstico se realiza netamente con el examen físico. Sin embargo, las radiografías pueden ser usadas para determinar la extensión de la deformidad, así como el progreso durante el tratamiento. Con esta podemos definir claramente y con exactitud las relaciones anatómicas de las articulaciones astragalo-calcáneo-escafoidea, tibio-astragalina, la mediotarsiana y la tarso-metatarsiana. Sin embargo, la incompleta osificación de los pacientes más jóvenes, así como los problemas con posicionar al paciente adecuadamente, pueden traer dificultades en la radiografía.
La técnica ideal para la radiografía anteroposterior consiste en colocar al paciente con ambos pies en la posición de corrección máxima, en bipedestación o con apoyo ponderal. Inclusive algunos autores recomiendan el uso de férulas radiolúcidas para evitar una postura inadecuada. Y el tubo radiográfico debe ir en una angulación de 30 grados en sentido craneal desde el plano perpendicular a la cúpula del astrágalo y centrado en el retropié. Para la proyección lateral, el borde interno del retropié debe quedar paralelo al borde del chasis y la posición es de dorsiflexión máxima, con el pie flexionando hacia adelante a nivel del tarso, sin elevar el talón ni separarlo del chasis. Y el tubo de rayos X se va a centrar en el retropié en sentido perpendicular al chasis. Se han descrito innumerables mediciones para evaluar el pie equinovaro. Sin embargo, las más útiles y las más empleadas son en las rayos XAP el ángulo astragalocalcáneo, cuyo valor normal es de 20 a 50 grados, y el ángulo astragalo primer metatarsiano con el valor normal de 0 a menos 20 grados, los cuales se pueden apreciar en la representación gráfica que les coloco en la diapositiva, donde se observa un pie sano y un pie sambo. Y en la rayos X lateral, principalmente el ángulo astragalocalcáneo lateral, cuyo valor normal es de 20 a 50 grados, y que también lo coloqué en una representación similar a la anterior. Además, se debe determinar el índice astragalocalcáneo, que se consigue mediante la suma del resultado de la proyección anteroposterior y la lateral, y el valor debe exceder los 40 grados. En la historia de la medicina son frecuentes las tendencias cíclicas que alternan tratamientos conservadores y quirúrgicos. El tratamiento del pie equinovaro congénito no es una excepción a este aspecto. En los últimos 10 años ha habido una tendencia a abandonar el tratamiento quirúrgico y ha tomado más auge el tratamiento conservador mediante la técnica de Ponseti. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el tratamiento quirúrgico con grandes liberaciones, a pesar de conseguir la reducción definitiva de la deformidad, ha presentado muchas complicaciones. A corto plazo podemos haber encontrado correcciones incompletas, hipercorrecciones o lesiones neurovasculares, y en los estudios a largo plazo han demostrado que los resultados con el tiempo se deterioran y se complican con rigidez, artrosis, debilidad muscular o deformidad residual en la edad adulta. Ignacio Ponseti fue un cirujano ortopédico español que dedicó gran parte de su carrera profesional al estudio del pie equinovaro. En 1963 publicó su primer artículo sobre la técnica de corrección del pie mediante manipulaciones y yesos, y desde entonces hasta ahora su técnica se ha impuesto como el tratamiento ideal en la mayoría del mundo. Las probabilidades de corrección completa con el método Ponseti aumentan si se inicia durante el primer mes de vida. Inclusive se habla de que hasta un 95% de los casos tratados precozmente no ameritan la liberación quirúrgica. Sin embargo, el éxito de este tratamiento depende del conocimiento de la anatomía patológica, así como de llevar a cabo de forma organizada y secuencial la corrección. Para ello vamos a utilizar las siglas de las deformidades típicas de la enfermedad: CABE, cabo, aducto, varo y equino, y este es el orden en el que se corrige con el método Ponseti. Para estirar los ligamentos y corregir gradualmente la deformidad, se debe manipular el pie de 1 a 3 minutos. Luego, se mantiene la corrección de 5 a 7 días mediante un yeso inguinopédico con la rodilla en flexión de 90 grados. En la mayoría de los casos, la corrección se logra con 5 a 6 cambios, pero se pueden colocar todos los que sean necesarios. El primer objetivo de la corrección es el cabo, lo cual se logra con la supinación del antepié con respecto al retropié. En la primera sesión hay que supinar y abducir al mismo tiempo el antepié, y con este yeso se suele corregir el cabo. En las sesiones sucesivas hay que corregir simultáneamente el metatarsus aducto y el varo del retropié, lo que se logra abduciendo el pie mientras se ejerce contrapresión lateral. Esto permitirá que el calcáneo, el escafoides y el cuboides se desplacen hacia afuera, lo cual corregirá la mayor parte de la deformidad del pie sambo. De hecho, hay que hacerlo en las sesiones sucesivas prestando atención en que la abducción se realice con ligera supinación, y no se debe afectar el talón realizando dorsiflexión prematura, sino que se debe hacer un movimiento de eversión hacia la posición neutra. Por último, se va a localizar la cabeza del astrágalo, sobre la cual se debe realizar la contrapresión en la zona externa, y nunca se debe hacer en la columna externa, porque si no, no vamos a poder lograr la corrección del varo del retropié y la inversión del calcáneo. Esto generalmente tarda de 3 a 4 manipulaciones para poder relajar las estructuras ligamentosas y moldear parcialmente las articulaciones. Después de cada yeso se disminuye gradualmente la supinación y por último se corrige el equino, lo cual debe hacerse cuando el retropié ya esté en valgo neutro o ligero.
y el pie se encuentra abducido unos 70 grados con respecto a la pierna. El equino lo vamos a corregir con dorsiflexión progresiva. Luego de todas estas manipulaciones, la técnica continúa con una tenotomía del tendón de Aquiles para lograr una corrección más completa. Generalmente es percutánea y posterior a la cual se debe colocar un yeso durante un mes más. Para prevenir las recidivas, luego de quitar el yeso hay que colocar una ortesis de abducción del pie que se conoce como barra de Dennis-Brown, la cual consiste en dos zapatos rectos abiertos por los dedos conectados a una barra que mantiene los pies separados a una distancia similar a la de los hombros. Los zapatos de esta férula se encuentran en 70 grados de rotación externa y 10 grados de dorsiflexión, y si es unilateral el pie sano se debe colocar en 40 grados de rotación externa. Esta debe llevarse todo el día por 3 meses y luego solo por las noches durante 2 a 4 años. Es posible que posterior al método Ponseti aparezcan recidivas, sobre todo cuando no utilizan o abandonan tempranamente el uso de la ortesis. La mayoría de estas se producen en el retropié con equino y varo del talón y con regularidad se resuelven colocando nuevamente una serie de yesos. Cuando la recidiva es en niños mayores de 12 meses o no responden a los yesos repetidos, es cuando se indica entonces el tratamiento quirúrgico. Es decir, que hoy en día el tratamiento quirúrgico se reserva para corregir las deformidades que el tratamiento conservador no fue capaz de corregir. Por ejemplo, si la deformidad residual es un aductus del antepié, se puede realizar osteotomía del cierre del cuboide u osteotomía de apertura de la primera cuña. Si la deformidad es en varo del retropié, al final del crecimiento se puede ser necesaria una osteotomía del calcáneo. Si la deformidad residual es en cabo, puede ameritar una osteotomía de extensión del primer metatarsiano. Y ya cuando el pie es doloroso en la edad adulta, puede ser necesaria una triple artrodesis. En cuanto a las complicaciones, tenemos que aunque existen algunas propias del método Ponseti u otros métodos conservadores como el francés o el de Kite, tales como úlceras por presión, maceración de la piel, irritación cutánea, infecciones de sitio operatorio en la tenotomía del tendón de Aquiles e inclusive las recidivas que les mencioné anteriormente, las complicaciones más severas se deben al uso de la técnica posteromedial para corrección del pie equinovaro. Primero, tiene una tasa de recidivas muy alta que varía de un 20 a un 30% y también puede ocurrir una hipercorrección, bien sea por alargamiento excesivo del tendón de Aquiles, por sección completa del ligamento interóseo deltoideo o del talo calcáneo, o por una liberación excesiva de las estructuras internas del pie, lo cual se va a traducir en una función del pie más incapacitante que las presentes en el pie exambo no tratado. E inclusive, las cirugías para corregir la hipercorrección no siempre tienen buenos resultados porque terminan restringiendo aún más la movilidad del pie. Por eso, en la actualidad, el tratamiento de elección es el Ponseti, e incluso en el 2017 se lanzó un programa cuyo presidente es el cirujano ortopédico y traumatólogo Chris Lavey para el fortalecimiento de los sistemas de salud en cuanto a una estrategia mundial para utilizar el método Ponseti y erradicar así la discapacidad por el pie equinovaro. En su proyecto, ellos esperan que para el 2030 el 70% de los niños que nacieron con pie equinovaro congénito en los países de mediano y bajo ingreso tengan acceso a este tratamiento y puedan caminar y correr libremente. Les dejo las referencias bibliográficas revisadas. Muchas gracias por su atención.